Así ya ahora largamos. Bueno, ahí recién bueno, le estaba comentando a Julián, cuando termine ahora la clase, le voy a subir estas dos presentaciones y dos trabajos prácticos. Uno el primero de aerodinámica y el primero de estructura, que es cosa que ya lo vimos, ¿está bien? Así ya empiezan a trabajar y bueno, ya para la semana que viene ya más o menos si ya lo pueden tener mejor, ¿está bien? Bueno, vamos a ver un poco ahora lo referido a lo que son maniobras de vuelo, ¿sí? Lo que se denomina la performance de la aeronave. Esto lo vamos a ir viendo muy por arriba. Vamos a ir viendo, ¿cómo se llama? Un segundo aquí, unimos a un par más. Bueno, como estoy diciendo ahora, vamos a ver un poco de performance, ¿sí? Y cómo actúa la aeronave con otro tipo de situaciones de vuelo, ¿sí? Que hace al rendimiento de la aeronave como tal, ¿está bien? Vamos a ver un movimiento de 3 ejes, no lo que vimos recién, sino otros efectos, ¿sí? Un poco de performance de despegue, cómo incide el viento, y después, bueno, carrera de despegue y condiciones de pista, ¿sí? Y vamos a ver ahora a qué se llama performance, tanto de diseño como operativo. ¿Sí? Estas son pequeñas definiciones, ¿sí? Ténganlas en mente, nada más, ¿tá? Yo obviamente les dejo las presentaciones para que ustedes las vayan leyendo, obviamente cualquier duda que tengan me consultan, ¿sí? Eso no tengan ningún... no tenga ningún problema en hacer eso, ¿está? ¿A qué se denomina performance? En definitiva es el rendimiento de la aeronave, ¿sí? Es un conjunto de capacidades ofrecidas por una aeronave de acuerdo con el objetivo primordial para el cual fue diseñada, ¿sí? Obviamente, yo no puedo pretender hacer algo extra con una aeronave que no fue diseñado para hacer algo extra, ¿está bien? Es como que si yo quiera salir a correr con mi auto de calle. Sí, voy a correr, pero en un momento lo voy a romper, porque no está preparado para correr. ¿Está bien? Aunque este conjunto de capacidades varía de un avión a otro, obviamente según un objetivo de operación para el cual ha sido diseñado. ¿Sí? Carga, transporte, deportivo, ejecutivo y demás. ¿Sí? Insisto, con un avión de carga no voy a hacer acrobacia. Y porque el avión no está diseñado para eso. ¿sí? Entonces seguramente lo voy a romper o me voy a terminar matando. ¿sí? Lo voy a poner en una actitud inusual, de cual no lo voy a poder sacar. ¿Está bien? Existe una serie de factores ¿sí? que afectan en forma general el rendimiento de cualquier aeroplano, con independencia de su diseño y objetivo de operación. Que eso lo vamos a ver, que hay factores externos ¿sí? que digamos, inciden sobre la performance de la aeronave. ¿sí? Es primordial conocer con certeza para qué fue certificado la aeronave. ¿sí? Ahora podemos saber bien si es una nave normal, utilitaria o acrobática. ¿sí? Eso es fundamental para justamente no excederse de los límites. ¿sí? Fundamental, si nunca debemos pretender obtener del aparato un comportamiento y capacidades para el cual no ha sido preparado, no ha sido diseñado, ¿sí? Porque lo vamos a acceder de sus límites buscando capacidades que la aeronave no las va a entregar, ¿sí? Porque no las tiene. ¿tá? Por diseño y construcción no está previsto que tenga las capacidades. ¿tá? El manual de operación de cada avión se especifica las limitaciones según su certificación. ¿sí? Por ejemplo, la categoría normal, acrobática, digamos que puede tener distintas maniobras. Y por ejemplo, es el spin, ¿no? Que dice el spin prohibido. El spin es el tirabuzón, ¿sí? En la entrada en tirabuzón o barrena plana, ¿sí? Obviamente, no todas las aeronaves están preparadas para eso, y entrar a propósito en un tirabuzón es muy complicado, porque la aeronave por ahí después no lo pueden sacar, porque aparte naturalmente la aeronave no va a salir, ¿sí? Entonces, siempre hay que evitar entrar en tirabuzón. ¿sí? Puede pasar que en forma inadvertida puedan entrar, ¿sí? Pero eso pues ya lo vamos a ver en otra cuestión más que hacia a la maniobra del vuelo. ¿sí? Otros efectos ¿sí? que influyen en la performance de la aeronave es el efecto de la densidad, ¿sí? La altitud de presión y densidad, vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra. Factores externos, ajenos, ¿sí? La humedad, el viento, el estado de la pista, y bueno, después vamos a ver las tablas de rendimiento que son propias del diseño de cada aeronave. ¿sí? Y eso está en el manual de vuelo. ¿sí? Todas las aeronaves, el fabricante en su manual de vuelo, por más sencilla que sea la aeronave, tiene sus tablas de rendimiento, ¿sí? sus curvas. ¿ah? Vamos a ver el efecto de la densidad. ¿sí? La densidad del aire obviamente es un factor simple más importante que afecta al rendimiento de la aeronave. ¿Por qué?
Y porque la aeronave se mueve en el aire, ¿sí? En la masa del aire es el ambiente en que se mueve la aeronave. Entonces, obviamente, cualquier cosa que perturbe esa masa de aire, perturba el vuelo, ¿sí? El factor de densidad influye en la sustentación, la resistencia, el rendimiento del motor y la eficiencia del aire. Ahora vamos a seguir un poquito de eso, ¿no? La densidad es inversamente proporcional a la temperatura y directamente proporcional a la presión, ¿sí? Obviamente a mayor altura, obviamente el aire es menos denso porque obviamente hay menos, la presión atmosférica es menor, entonces el aire, digamos, tiende a expandirse, entonces hay menos partículas de aire por volumen, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, obviamente es menor la densidad con la altura, ¿sí? Abajo, a caso contrario, obviamente, a menor altura, obviamente la densidad es mucho mayor, ¿sí? Y eso donde se ve claramente la diferencia entre el nivel del mar y la montaña, ¿sí? Si yo estoy a nivel del mar, hay mucha mayor densidad, porque el aire está mucho más comprimido, que si me voy a la altura a 3.000 metros, ¿sí? Como puede hacernos en Salta o en Bolivia, estoy a 3.000 metros, y bueno, obviamente uno se va a ahogar porque siente que falta aire, porque obviamente el aire es menos denso, ¿está bien? El mismo efecto también sufre las aeronaves, ¿sí? No solamente uno que se quede sin aire, ¿está bien? Bien, entonces acá tenemos bien claro el ejemplo, ¿sí? ¿A qué se llama baja densidad? Está asociado, o mejor dicho, como el bajo rendimiento, ¿por qué está asociado a la baja densidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a más temperatura, ¿sí? Tenemos menor presión, más altura, entonces ahí tenemos menor densidad. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, si yo estoy en un aeródromo en verano en Salta, ¿sí? A 2.000 y pico, 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, el rendimiento de esa aeronave es bajo. ¿Por qué? Porque justamente tengo baja densidad de aire, ¿sí? Entonces, ingresa menos aire al motor, con lo cual tengo menos combustión, ¿sí? O la combustión no es tan rica, entonces tengo menos potencia, ¿sí? A su vez, el aire, al ser menos denso, el rendimiento del hélice es menor, digamos, porque como que el hélice como que no comprime, digamos, no desplaza toda la masa de aire que tiene que desplazar, sino como falso, por decirlo de alguna manera, ¿está bien? Y además la sustentación, tengo menos aire que circula sobre los planos, ¿sí? Entonces, eso en definitiva, ¿qué me implica? Que yo tengo poca potencia para la carrera de despegue, ¿sí? Tengo poca sustentación y la hélice tampoco es tan efectiva como tendría que ser. Entonces eso implica que mi carrera de despegue es mucho más larga, con la nave cargada exactamente igual que si estuviera al nivel del mar, ¿sí? El aire es mucho más denso, y probablemente hasta incluso tenga menos temperatura, ¿está bien? Obviamente acá también influye la humedad, ¿sí? A mayor humedad pasa lo mismo. La densidad baja y tengo bajo rendimiento, y a menor humedad tengo alto rendimiento, ¿sí? Porque justamente es el efecto que genera, ¿está bien? Altitud de presión versus altitud de densidad, ¿sí? ¿A qué llamamos altitud de presión? Es la altitud que corresponde a una presión determinada en condiciones estándar, ¿sí? Es la presión naturalmente que mide el altímetro, ¿sí? Es la presión que yo tengo en el lugar donde estoy parado, ¿está bien? En cambio, la altitud de densidad es la altitud de presión corregida por las divisiones de temperatura respecto a estándar. Justamente, como la temperatura y la humedad me generan esa distorsión en la densidad, ¿sí? La altitud de densidad es la que me afecta sobre el rendimiento de la aeronave, ¿sí? No la altitud de presión, porque eso es lo que mide el altímetro, ¿está bien? La otra, la altitud de densidad, es la que me afecta, naturalmente, el rendimiento de la aeronave, ¿está bien? Vamos a emitir uno más, ¿está? ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Hasta acá una duda? ¿No? Bueno, seguimos. Este es un cuadro, simplemente para que lo tengan en cuenta, de cómo la temperatura, en este caso en el eje inferior, está en grados Fahrenheit, ¿sí? Como en función de la presión de altura, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, hay una línea punteada verde, ¿sí? Fíjense que yo a 4.000 pies de presión de altura es el equivalente a 8.000 pies en densidad de altura, ¿sí? Cómo esa deformación de altura afecta en función de la altura y de la presión. ¿Eh?
como vemos, ¿sí? Otros factores que afectan es, como bien dijimos, la humedad relativa, ¿sí? La velocidad de sentido del viento, el estado y gradiente de la pista y el peso de la aeronave. De todos estos factores, el que es propio es el peso de la aeronave, ¿sí? El resto son factores que nadie los puede manejar, ¿sí? El humano no puede manejar esto, ¿sí? El ser humano no puede manejar estos factores. La velocidad del aire, ¿cómo hago? El estado de la pista, el gradiente de la pista, bueno, pero no es una condición que yo como piloto la puedo controlar, ¿sí? Pues si yo voy a un aeródromo X que está en otra provincia, y yo no puedo pretender que me haga la pista como yo quiero, ¿sí? Voy y me encuentro con la pista que hay, ¿sí? Bueno, en función de eso tengo que maniobrar, ¿se entiende? Después vamos a ver tablas de rendimiento, ¿sí? Los manuales de vuelo suelen incluir tablas de rendimiento que prácticamente ocupan todas las operaciones clásicas o estándar o, digamos, sistemáticas que tiene la nave, ¿sí? Que es el despegue, la carga de despegue, el ascenso, crucero, ¿sí? Descenso y aterrizaje, ¿sí? Toda la envolvente del vuelo, ¿sí? Donde, bueno, de hecho también puedo tener cómo controlar el consumo de combustible, cómo aprovechar la radiación y demás, ¿está bien? Generalmente son en forma de gráficos o tablas, ¿sí? Todo tabulado. La ventaja de los gráficos es que por ahí yo puedo hilar más fino, si sobre una curva, si yo te puedo hilar mucho más fino o intercalar valores que si tengo una tabla. Con una tabla me va a ir valores salteados, ¿sí? Porque si no tengo que poner 2 millones de valores, ¿está bien? Fíjense en este caso, ¿sí? Para arriba, a mí me da la take-off distance, ¿sí? La distancia de despegue, flaps retraído y una pista de superficie dura, ¿sí? Podemos considerar que es una pista asfaltada, ¿sí? Tenemos que el despegue de la aeronave, ¿sí? El peso son 1620 libras, ¿sí? Y fíjense que mi velocidad IAS, que es la velocidad indicada, son 70 nudos, ¿sí? En este caso, con 70 millas por hora, para sortear un obstáculo de 50 pies de altura, ¿sí? Y fíjense que me da 3 valores, ¿sí? De velocidad del aire, velocidad del viento, en este caso de frente, ¿sí? Si yo tengo viento de frente 0, 10 nudos de frente o 20 nudos, ¿sí? Esto es yo lo que decía, ¿sí? Yo no puedo, acá no me da, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué pasa si tengo 8 nudos, o 5 nudos, o 16 nudos, ¿ven? O sea, no puedo interpolar. Una curva sí puedo sacar esos valores, ¿sí? Porque tengo la línea recta, entonces puedo continuar, ¿sí? Acá me da números estándar y bueno, yo tengo que hacer una interpolación después, tengo que hacer una regla de 3 para calcular el resto de los valores, ¿sí? Fíjense después arriba, que dice a nivel del mar, con 15 grados, ¿sí? A 2.500 pies con 10 grados, a 5.000 pies con 5 grados y a 7.500 pies con 0 grados, ¿sí? Esto es lo que hablo, ¿sí? Como a medida que voy ascendiendo, esas son las alturas a las que estarían esas pistas, ¿sí? Cómo influye la densidad y la temperatura, ¿sí? Si la pista está a nivel del mar con 15 grados, fíjense que yo tengo dos opciones, ¿sí? Una carrera de despegue, el ground run, y una carrera o lo que yo tengo que recorrer para despegar y sortear un obstáculo de 50 pies de altura, ¿sí? Fíjense, en este caso, yo tengo que recorrer con 70 nudos en mi aeronave que pesa 1.620 libras, ¿sí? Ya son valores fijos. Si no tengo nudo de viento, viento de frente, yo tengo que recorrer 730 pies, ¿sí? En una pista, esto para que interpreten cómo leer el gráfico, ¿sí? En la pista que está a nivel del mar con 15 grados, yo recorro 730 pies, ¿sí? Ahora, si yo tengo que sortear un obstáculo que está al fin de la pista y tengo que levantar y llegar a una altura de seguridad de 50 pies, yo tengo que recorrer 1.385 pies, ¿sí? Mi carrera de despegue tiene que ser mucho más larga todavía para alcanzar la velocidad suficiente como para poder elevarme a esa altura, ¿sí? Vamos al otro extremo, ¿sí? Porque después, bueno, a 2.500 o 5.000 es lo mismo, pero fíjense, vamos a hacer una diferencia bien notoria. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa misma pista, sigo operando con la misma aeronave que pesa exactamente lo mismo, estoy a 7.500 pies y con 0 grados, ¿sí? Fíjense cómo, si yo tengo 0 viento de frente, en vez de recorrer
730 pies, ahora tengo que recorrer 1360 pies, ¿sí? Y la aeronave es la misma, pesa lo mismo, no modifiqué nada, ¿sí? Simplemente cambié la altura y cambié la temperatura, ¿sí? Fíjense cómo son dos factores que afectaron la densidad, a mí ya me afectan en el rendimiento de la aeronave, ¿sí? Entonces, mientras en tierra, vamos a considerar el primer renglón, ¿sí? Nada más. El resto, obviamente, después es desinterpolar, ¿sí? Después la interpretación es la misma, ¿está bien? Pero vamos al primer renglón, ¿sí? Con 0 nudo o 0 nudo de viento de frente, misma aeronave, misma pista, yo recorro 730 pies. Misma aeronave, misma pista, a 7500 pies de altura, a 0 grados, yo recorro 1360. Así prácticamente fíjense que tengo que correr el doble de la distancia, ¿sí? Y en el caso de que tengo que sortear un obstáculo de 50 pies, en vez de recorrer 1385 pies, tengo que recorrer 2440 pies. O sea, fíjense cómo ahí se incide el largo de la pista. Entonces yo tengo que estar muy atento a la pista que voy a operar, porque hay que ver si la pista tiene 2400 pies de largo. ¿Sí? Entonces, suponiendo que voy a una pista, un aeroclub, que está a esa altura, y la pista tiene 2500 pies de altura, perdón, 2500 pies de largo, fíjese que despego recontrajugado, ¿sí? Estoy despegando prácticamente, me comí toda la pista, y estoy despegando al final de la otra cabecera, ¿sí? Con lo cual la situación es muy riesgosa. Entonces, acá también incide, ¿sí? Decir, bueno, ¿despego con 1620 libras o empiezo a bajar peso? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Bajo combustible? ¿Bajo carga? ¿Sí? Sí, se supone que a mayor pista recorrida, mayor velocidad de despegue. Claro, pero vos te viste acá, como tenés menor densidad, se produce el efecto que te había hecho antes, tenés menos potencia. Menos potencia, claro. Entonces vos tenés menos potencia, entonces en desarrollar la misma velocidad tardás más distancia. El doble de recorrido. Claro. ¿Por qué? Porque tenés menos potencia. ¿Tá? Porque al tener menos densidad, tenés menos aire, el motor toma menos aire, entonces la combustión no es tan potente, no es tan fuerte, y se te produce este efecto. En definitiva tenés menos potencia. ¿Sí? Tengas un motor a pistón, un motor turbohélice o un reactor. El efecto es exactamente el mismo. ¿Sí? El motor consume menos aire, entonces obviamente en consecuencia la combustión es de menor grado, entonces la potencia en definitiva que termina entregando es menor. ¿Tá? Entonces, obviamente te cuesta alcanzar la misma velocidad, ¿sí? Te cuesta mayor distancia. ¿Sí? Por eso es importante de calcular, decir, bueno, yo voy a hacer una navegación y voy a tal aeródromo. Bueno, listo, lo que yo tengo que hacer antes de despegar es chequear las condiciones del otro aeródromo. ¿Sí? Largo de pista, orientación, obstáculos. ¿Sí? Si estamos a nivel del mar, o relativamente, digamos, a bajas alturas, digamos, no hay problema, ¿sí? El problema es si, bueno, si me voy a Esquel y bueno, ¿a qué altura está la pista de Esquel? ¿Sí? Esquel también la montaña, ¿sí? Guarda, tengo que despegar acá, en Madrid, que tengo de un lado el mar y del otro lado desierto, ¿sí? Al sumo un cable de tensión, que despegar en Esquel, que a 200 metros tengo la montaña, ¿sí? Y ya estoy a, no sé qué altura está Esquel, no recuerdo la altura de la pista, habría que ver después. ¿A qué altura está la pista de Esquel con respecto al mar, ¿sí? Entonces, esa cuestión hay que tener en cuenta para calcular justamente el despegue si estoy medio jugado, sobre todo, ¿sí? Y en función de eso, es el combustible que cargo, el peso que subo, los pasajeros que subo, el equipaje, ¿sí? Hay que hilar muy fino. Si la nave de mediano porte, bueno, tengo más margen, ¿sí? Pero si estamos hablando de naves chicas, ¿sí? Y que, digamos, que mi capacidad de porte es muy fina, y ahí tengo que ajustar el lápiz, no puedo salir así a lo guapo y veo qué pasa, ¿sí? Porque me voy a comer toda la pista y no voy a despegar nunca. ¿Ah? Eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta si voy en invierno o voy en verano, ¿sí? Eso influye totalmente. ¿Está bien? Bueno, fíjense acá una pequeña curva, simplemente esto para que aprendan, digamos, cómo se interpretan acá las curvas. Van a ver que muchas curvas en la aeronáutica son de una entrada o de doble entrada, ¿sí? Acá yo puedo entrar de dos maneras. Fíjense arriba, considera el despegue para flap 0 grados, ¿sí? O sea, sin flap, sin viento. Fíjense en full power antes de la suelta de freno, ¿sí? O sea, yo estoy en cabecera, ¿eso qué significa? Yo estoy en cabecera, parado con los dos pies sobre los frenos, ¿sí? Full power, ¿sí? Toda la potencia
a punto de despegar, ¿sí? Y estoy en una pista, ¿sí? Pavimentada, seca y nivelada, ¿está bien? Y fíjense que tengo dos condiciones de peso. Estamos en la parte, en el renglón de arriba, ¿sí? Fíjense a la derecha me da el peso y una velocidad para superar justamente un obstáculo y alcanzar rápidamente los 50 pies de altura, ¿sí? Y tengo dos condiciones de peso. Una aeronave pesando, la misma aeronave pesando 1950 libras y pesando 2150 libras, ¿está bien? Fíjense cómo yo tengo que alcanzar en la aeronave que está más liviana 72 millas por hora. CAS, acuérdense que era la velocidad del aire calibrada, ¿sí? Y si es más pesada, fíjense que yo ya tengo que aumentar mi velocidad 4 nudos más, ¿sí? Con lo cual voy a recorrer un poco más de distancia. ¿Se entiende? Porque justamente está más pesada, ¿verdad? Ahora fíjense, vamos a la curva de abajo. En el eje vertical tenemos la densidad de altura, ¿sí? Marcada en pies, y abajo tenemos la distancia de despegue, ¿sí? Indicada en pies, ¿sí? Fíjense, vamos a entrar con densidad de altura, ¿sí? No sé si se aprecia muy bien el gráfico. Fíjense, entramos con 3.000 pies, ¿sí? Más o menos estamos en la mitad de la tabla. Entro con 3.000 pies y voy primero a la curva azul, ¿sí? Que es la aeronave que pesa 1.950 libras, ¿sí? Y de ese punto, intercepto ese punto y voy hacia abajo y me da mi distancia de despegue. En este caso me estaría en 1.000 y algo, ¿sí? Alrededor de 1.050 pies, por ejemplo, ¿sí? Ahora fíjense que si la aeronave, con la misma altitud de densidad de altitud, perdón, de 3.000 pies, mi aeronave pesa 2.150 libras, mi carrera de despegue, fíjense que aumentó casi a unas 1.250, ¿cuál es más o menos? Unos casi 1.200 pies, ¿sí? Fíjense cómo la misma aeronave, a la misma altura, con un poco más de peso, tuvo que recorrer prácticamente 200 pies más de altura. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a un caso... Ahora vamos al revés, ¿sí? Vamos a la curva. Esa es el ground run, digamos, lo que tengo que, digamos, ¿sí? Despegar sin obstáculos, ¿sí? Fíjense para el mismo caso, si tengo que superar un obstáculo de 50 pies, ¿sí? Lo mismo, que la curva que está a la derecha, ¿está bien? Fíjense, entramos con mi densidad de altura, ¿sí? Son 3.000 pies, que es la altura que está el aeródromo, y voy a la curva azul, ¿sí? Que mi aeronave pesando 1.950 libras, ¿sí? Y ahí voy desciendo digamos, en recto hacia abajo, y me va a dar alrededor de unos 2.200 pies, más o menos, de carrera de despegue, ¿está bien? Y si me voy hacia la curva roja, o sea, la misma aeronave pesando 2.150 libras, fíjense la altura, la carrera de despegue se me fue como a 2.500 pies, ¿sí? Fíjense simplemente solamente estando a la misma densidad de altura, como la aeronave, solamente por ser más pesada, ¿sí? Prácticamente tiene que recorrer 200, o 250 o 300 pies más todavía para poder alcanzar esa velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso justamente es el efecto que genera la densidad sobre la aeronave. ¿Está? Por eso eso es lo que, esto digamos, acá está la respuesta a lo que vos me preguntabas, ¿sí? Para alcanzar la misma velocidad tenés que recorrer más distancia. ¿Está? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y largo la pista, ¿sí? Justamente para no terminar rebotando en la cabecera opuesta. ¿Está bien? Esto es lo mismo, bueno, un poco más complicada esta curva, esta es una curva de doble entrada, esta simplemente para que la tengan presente, pero fíjense que abajo entra con la temperatura, más o menos es una línea verde que está con 20 grados, intercepta las líneas azules, ¿sí? Que sería una presión de altitud de 1.000 pies, ¿sí? Y ahí corren horizontalmente hacia la curva roja de la derecha, ¿sí? Y ahí tiene la velocidad del viento, ¿sí? De acuerdo a viento de frente. Y en función de eso interpolan y terminan saliendo sobre el eje vertical derecho con la distancia del despegue. ¿Está? Es un poco más complicado, pero después sí que la vamos a ver en detalle. Pero
Esto es lo que sería una curva de doble entrada. ¿Está bien? O sea, bueno, acá ya tiene otros factores. Acá ya estamos metiendo la temperatura. ¿Está bien? Bueno, otros factores que afectan a la plataforma, como vimos, ¿sí? Una es la densidad, que afecta por la presión y temperatura, pero también tenemos el viento, el peso, el estado de la pista, como vimos, la turbulencia del aire y obstáculos cercanos, ¿sí? El viento, sí, acá estamos viendo ya lo que es el viento en sí mismo, que no es el viento relativo que estamos viendo hasta ahora, que es el que genera el movimiento de la aeronave, así que lo que se aplica sobre la fuerza sobre la aeronave. ¿Sí? Este es el viento meteorológico, que es el desplazamiento de masas de aire de una zona de presión alta a una zona de presión baja, ¿sí? Como hay desequilibrio de presión, naturalmente todo tiende a equilibrarse, ¿sí? Entonces si yo tengo una masa con una presión alta, un área de presión alta, un área de presión baja, entonces naturalmente el aire va a querer equilibrar esas presiones. Bueno, eso es lo que genera el viento. ¿Está bien? El peso, bueno, esto es lo que ya estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Y cómo me afecta el centro de gravedad y cómo yo tengo que variar que ese centro de gravedad no se desplace mucho de mi centro de presión, justamente con lo que vimos en la clase anterior, para que no se me desestabilice la aeronave y esté dentro de los parámetros normales de movimiento, ¿sí? Bien, esto es importante, ¿sí? Un buen piloto conoce lo que puede y no puede despegar del avión, ¿sí? En condiciones normales no necesita echar mano a las tablas, ¿sí? Pero ese mismo piloto reconoce cuando las condiciones son desfavorables, ¿sí? Condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo, y antes de correr un riesgo, aunque sea mínimo, hay que consultar las tablas, ¿sí? Sobre todo en la maniobra que puede volverse más crítica con un bajo rendimiento del avión. Por ejemplo, el despegue y el ascenso posterior, o el aterrizaje, así estamos hablando de las condiciones más críticas del vuelo. ¿Sí? Bueno, ante la duda, es bueno hacer cálculos no mentales, sino ir a las tablas. ¿Sí? Eso le va a dar la precisión matemática y fina que necesitan para hacer un buen cálculo seguro, ¿está? Y no calcular ojímetros, ¿sí? Obviamente, el estado de la pista influye muchísimo, ¿sí? Si la pista es de tierra, es de asfalto, es de hormigón, es de pasto, si está seca, si está mojada, ¿sí? Si está asfaltada, si está rota, ¿sí? Si es de tierra, obviamente eso afecta mucho. Y también las pendientes, ¿sí? Si yo tengo, no es lo mismo despegar a una pista, ¿no? Que esté cuesta abajo, no es lo mismo que yo despegue cuesta arriba o que despegue cuesta abajo, o que aterrice en una pista cuesta arriba o que aterrice en una pista cuesta abajo, ¿sí? Obviamente la nave, eso también influye. ¿Está bien? La turbulencia, obviamente, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque justamente puede desestabilizar, ¿sí? La aeronave, tanto en el aterrizaje y en el despegue. Sobre todo, como hemos visto en otras clases, la turbulencia que genera una aeronave de mayor porte. ¿Sí? La turbulencia que genera, que permanece, ¿sí? En la instancia que recorre la aeronave, permanece en el aire un tiempo bastante interesante. Si yo despego inmediatamente en mi aeronave, que es una nave liviana, despego atrás de una nave de gran porte, probablemente entre, por más que ya no la tenga a la vista, la nave ya se ha ido, entre en la estela turbulenta que dejó. ¿Sí? Entonces voy a tener un despegue o un aterrizaje bastante complicado, ¿sí? Que me puede desestabilizar mucho la aeronave. Bueno, lo mismo sucede con la longitud de pista, ¿está bien? Si yo estoy operando en pistas cortas, y bueno, ahí voy a estar también atento al rendimiento de la aeronave, justamente lo que hablamos recién, ver si la longitud de pista me va a alcanzar para despegar, y si en pleno despegue tengo una emergencia, el resto de pista que me quede, la pista remanente me va a alcanzar para frenar la aeronave y controlarla, así no terminar rebotando en el medio del campo. ¿Está bien? Otros importantes son los obstáculos, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, como yo decía así en el caso de Esquel, ¿sí? Yo despego y además yo tengo la montaña, ¿sí? No recuerdo ahora, por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid, un lado tienen el lado que van hacia el lado del bar y otro lado está la pista, está, perdón, ¿cómo se llama? Está la ruta. Pero ahí nomás está IPF, ¿sí? Entonces, guarda, porque ¿qué pasa si tengo una emergencia y no puedo controlar nada y me voy contra la estación de servicios? ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, acá en Trelew, en unas cabeceras, muy cerca, no más de 500 metros, hay líneas de alta tensión, ¿sí? Con lo cual, justo incide en la pendiente de descenso, ¿sí? O si uno despega, uno no puede despegar medio chato, pues se puede como los cables, ¿ah? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa cuestión. Sobre todo de noche. De día no hay problema porque yo lo veo, pero de noche que no se ven, las cosas cambian, ¿sí?
análisis de despegue, ¿sí? Obviamente esto se hace como vimos recién, con los gráficos para tener en cuenta justamente esta cuestión que estamos viendo, ¿sí? La altura del campo, la distancia de las pistas, los obstáculos y demás. Sino, no es despegar, no es simplemente ponerse en pista, poner potencia y salir, ¿sí? Hay que considerar muchas cosas, ¿sí? Acá, esto es una tabla que van a ver normalmente en un aeródromo, no la vamos a analizar tanto como las otras, así se lo pongo de ejemplo. Esta es un 737, ¿sí? Cómo uno calcula distintos factores, ¿sí? Ya con la nave justamente más compleja, de mayor porte, cómo ya inciden varios factores y cómo ya el cálculo de despegue ya hay que hacer un cálculo mucho más fino. ¿Está bien? Esto simplemente se lo pongo a modo de ejemplo. ¿Tá? Bueno, tenemos lo que se llama la atmósfera internacional estándar, ¿sí? La famosa ISA, eso lo van a ver en muchos manuales, ¿sí? Que básicamente es, a nivel del mar, 15 grados de temperatura, ¿sí? Una presión de 29,92 pulgadas de mercurio, eso es lo que siempre van a regular en el altímetro, ¿sí? El famoso 29,92, y la densidad es de 1,22 kilos por metro cúbico, ¿sí? Y fíjense que cada 1000 pies, ¿sí? Que se ascienden, una cosa que tienen que tener en cuenta, un cálculo que tienen que tener en cuenta, que cada 1000 pies, o sea, cada 300 metros de altura, la temperatura desciende 2 grados, ¿sí? La presión disminuye una pulgada, eso está medido en pulgadas de mercurio, ¿está bien? Y bueno, la densidad 0,03 kilos por metro cúbico. Eso no influye tanto, pero sí es importante la temperatura, ¿sí? Cada 1000 pies la temperatura baja 2 grados, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en función de la altura que vayan a volar, las condiciones meteorológicas, y si además están en invierno, pueden generar formación de hielo, ¿sí? Pueden tener formación de hielo en las alas, y más si van a entrar si en la ruta los agarra nubosidad, hay que tener en cuenta eso, para ver qué temperatura externa tienen, porque justamente pueden formar hielo, o lo llaman cargar hielo, tanto en las alas como en la hélice, ¿sí? Bueno, esto simplemente es un cálculo, ¿sí? Se lo dejo para que lo tengan en cuenta, es simplemente cómo baja la temperatura, ¿está bien? Esto lo pasamos largo. Y ahora vamos a tomar un poco lo que era las categorías de aeronaves, ¿sí? Recuerdan que habíamos dicho al principio que la performance es una condición que indica las capacidades para las cuales fueron diseñadas las aeronaves, y en función de eso son las categorías para las cuales se habilitan, ¿tá? Y tenemos 3 categorías: normal, utilitaria y acrobática, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la estructura? El tema de la capacidad de las cargas, ¿sí? Una nave normal soporta hasta 3.8 G, ¿sí? 3.8, ¿se acuerdan? El factor de carga de gravedad, ¿sí? Una utilitaria hasta 4.4 y un acrobático de 6 hacia arriba, ¿sí? Esto no hace falta que lo sepan, ¿sí? Es simplemente para que usted sepa la categoría y sepa hasta cuánto pueden, digamos, retorcer la nave hasta que se rompa, ¿está bien? ¿Qué categoría normal? Básicamente las aeronaves de transporte, ¿sí? Las aeronaves comerciales y demás, digamos que no están sujetas a grandes maniobras o maniobras bruscas o maniobras violentas, ¿sí? O a posiciones inusuales, muy escarpadas, ¿sí? Una nave comercial difícilmente terminen volando con 60 grados de nariz arriba y 90 grados de alas, ¿sí? Una nave comercial, a menos que entre en una emergencia entre los buzones se haya roto, en un vuelo normal eso no lo hacen, ¿tá? Utilitarias ya son más del tipo de transporte militar, digamos, que aguantan hasta 5G más o menos, 4G, 5G. También que tienen un poco más de amplitud de maniobra, pero tampoco hacen maniobras acrobáticas, pero tienen un poco más margen de envolvente de maniobra que una nave comercial, ¿está bien? Ya pueden aguantar más margen en las maniobras. Y las acrobáticas, ¿sí? Que pasa a las acrobáticas en sí mismo, o las naves de combate, ¿sí? Donde ya tienen de 6G más arriba, entonces sí, estas naves están preparadas ya para hacer maniobras inusuales, maniobras escarpadas, ¿sí? Maniobras ya fuera de los límites normales de operación de cualquier aeronave, ¿está bien? Bien, después tenemos, en el Semina, vamos un poco de performance de crucero, ¿sí? Esto que indica que la performance que tiene una nave cuando está volando en un crucero, que ya
pasó la fase de ascenso, ¿sí? Ya niveló a la ruta que estaba establecida, que estaba calculada, y ahí es cuando la aeronave empieza a dar su máximo rendimiento, ¿sí? Entonces, acá es donde ya pueden hacer unos buenos cálculos de consumo de combustible, la velocidad verdadera, la autonomía. Acá es cuando se le exprime, digamos, el jugo a la aeronave, ¿sí? El rendimiento del motor y demás, ¿ah? ¿Por qué? Porque es la parte más larga del vuelo, ¿sí? En una navegación el despegue dura poco tiempo, por ahí 10-15 minutos, depende de la altura si van muy altos o no, pero menos de 10 minutos ya alcanzaron su nivel de vuelo, y por eso su navegación es de 2 horas, y su descenso es de 10 minutos, ¿sí se entiende? Entonces, esa es la parte más jugosa del vuelo, y es cuando realmente la aeronave rinde lo que tiene que rendir y demuestra para lo que fue hecha, ¿sí? Performance de aterrizaje, lo mismo que estuvimos viendo, pero bueno, es hacia la inversa, ¿sí? Cómo yo configuro la aeronave, ¿sí? En cuanto al tipo de aeronave que tengo, a la cara que tengo, las velocidades que manejo y obviamente hacia la pista que voy a aterrizar, ¿sí? En dónde voy a aterrizar, ¿sí? Entonces ahí entra la configuración de flap, las velocidades de aproximación, ¿sí? Las maniobras de incorporación al circuito y demás, ¿está bien? Esto es lo mismo que hemos visto anterior, la tabla, esto es para un 737-200, bueno, justamente como ya todas las condiciones, por ejemplo, fíjense, en la curva de la izquierda, perdón, en la columna de la izquierda tenemos para operación normal, ¿sí? Operación con spoilers, ¿sí? Con el anti-skid, que es el antibloqueo, ¿sí? Lo que sería el ABS, ¿sí? Inoperante, o sea, inoperativo. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede generar que la rueda se bloquee, ¿sí? Y demás, ¿sí? Bueno, ahí le dan los valores, y fíjense arriba dice, en el cuadrado punteado, dice flaps 15, ¿sí? Esos son, por ejemplo, como las condiciones que tiene una nave para aterrizar con 15 grados de flap, ¿sí? Eso simplemente para que vean cómo se calculan y dónde se saca la información, ¿sí? Y la distancia que recorre esa aeronave en el aterrizaje, ¿está bien? Bien. Cuanto más pesado sea el avión y menos densa sea el aire, ¿sí? Más pista será utilizada para despegar, es lo que estuvimos diciendo recién. Y también va a existir menor gradiente de ascenso, o sea que sí que el avión, su despegue es un poco chato, ¿sí? Eso bueno, también refuerza acá la pregunta de Cristian, ¿sí? ¿Por qué yo recorro más distancia? Justamente porque tengo menos rendimiento, ¿sí? El avión no me rinde como me tiene que rendir por diseño, ¿sí? Porque tengo factores ajenos que me afectan el rendimiento de la aeronave, ¿está bien? Bueno, vamos a ver un poquito acá. Movimiento de los 3 ejes, sí, eso es un poco también lo que estamos hablando con respecto a lo que era la maniobra recién en la clase anterior, en cuanto a la aplicación de la fuerza que hago yo en los controles, ¿sí? Fíjense, si yo voy suave, mi movimiento es suave, entonces el avión, ¿sí? Digamos, si yo suelto, naturalmente vuelve, ¿sí? Porque es un movimiento suave. Con un nivel medio, ya estamos ahí, ¿sí? Pero todavía el avión es controlable. Ahora fíjense que con un giro pronunciado, ¿sí? Ya la aeronave, acá ya puede volverse inestable, incluso puede, lo que llaman enroscarse, ¿sí? Ya se me pasa para el otro lado, ¿sí? El giro pronunciado es lo que ya se denomina una actitud inusual, ¿sí? ¿Hasta cuánto es usual? Y hasta 30 grados de ala, ¿sí? 45, no mucho más, ¿sí? Ya con más de 45 grados, y más si tengo tren abajo, con 45 grados ya entro en una posición inusual y puedo hacer que la aeronave se me termine enroscando o entrando en un tirabuzo, ¿sí? Por eso es importante también la gradualidad en el movimiento de la maniobra, ¿está bien? Fíjense que esto un poco ya lo repasamos un poco. ¿Está bien? En estructura, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo cuanto más ángulos más grados estoy poniendo, ¿sí? Menos sustentación tengo, ¿sí? Entonces, si yo estoy como el avión, digamos, recto, tengo máxima sustentación. Ahora, a medida que yo voy poniendo más ala, hasta que llego a 90, acá mi sustentación es prácticamente cero, ¿sí? Esta es una posición totalmente inusual, ¿sí? Entonces, si acá yo no tiro G, no aumento el esfuerzo, la aeronave se cae, ¿sí? ¿Por qué? No tiene sustentación, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense acá, bueno, sería el movimiento, en cómo se descomponen las fuerzas, ¿sí?
en el giro yo tengo dos fuerzas. Una fuerza centrífuga, que es la que me saca del giro, y una fuerza centrípeta, que es la que me mete adentro del giro. Bueno, esa conversión de fuerza es la que me hace recorrer un giro estable. ¿Está bien? Y acá se me generan dos fenómenos, ¿sí? El derrape y el deslizamiento, ¿sí? El derrape es como cuando cuando chiquito coleaban para la bicicleta. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Yo voy girando y la aeronave, en mi radio de giro, ¿sí? Se tiende a ir hacia adentro, ¿sí? Por eso fíjense que el palito de bolita, el palito lo tengo hacia adentro y la bolita hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy girando descentrado, entonces mi fuerza centrífuga acá me está sacando del giro y como que me estoy derrapando, sí, igual que el auto, ¿sí? Cuando se cruza viene derrapando, es lo mismo, ¿sí? En cambio el resbale es el efecto contrario, es decir, girando hacia el mismo lado, que el giro es hacia adentro, ¿sí? Entonces el avión es como que pierde altura y se me va a girar, el fenómeno como se resbala, ¿sí? Se me va hacia adentro el giro y tengo, en este caso, bueno, la vuelta hacia adentro. Esas son las indicaciones que yo tengo para darme cuenta de cómo estoy, si estoy resbalando o estoy girando. ¿Cuál es el efecto negativo de esto? Que se me genera un desbalance, ¿sí? En la aeronave y me puede generar un consumo, ¿cómo se llama? Asimétrico de los tanques, ¿sí? Y además el resbale también me puede llegar a entrar en pérdida, hacer que la nave pierda altura. El resbale, generalmente la nave pierde altura. En el derrape no tanto, pero en el resbale, si yo por ejemplo estoy haciendo mi giro de básica hacia final, ¿sí? Y si yo aplico mal los controles, o después le meto más pie, pues que resbale la aeronave, que si bien me voy a acercar más rápido a la pista, voy a por altura, entonces voy a quedar abajo, ¿sí? Eso uno inconscientemente en el vuelo lo puede llegar a hacer. ¿Está bien? Y otro fenómeno que tenemos también, lo que se llama la relación de descenso o la relación de planeo, ¿sí? ¿Cuánto desciendo y cuánto avanzo en ese descenso? ¿Sí? Esto es importante ¿para qué? Para tener en cuenta si a mí se me planta el motor, ¿sí? Entonces, si mi aeronave, yo sé que cada 100 pies que desciendo, avanzo 100 pies, bueno, entonces yo más o menos puedo calcular en función de la altura, cuánto voy a avanzar en tierra, en función de la altura que yo tenga en ese momento, cuánto voy a avanzar en tierra para si llego o no a la pista, por ejemplo, ¿sí? Eso sirve para justamente calcular esa cuestión, ¿tá? ¿Qué me influye acá? Que si tengo viento en contra, viento a favor, ¿sí? Obviamente, si yo tengo viento en contra, que me va frenando, esa relación se complica. ¿Por qué? Porque cuando yo desciendo mucho y avanzo poco, ¿sí? En cambio, si tengo viento en cola, me ayuda, ¿por qué? Porque yo desciendo poco, pero avanzo mucho, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿ah? Bien, otro efecto que tenemos, si lo habrán escuchado, es el efecto suelo, ¿sí? ¿Qué es eso? El efecto suelo se produce cuando la nave está lo suficientemente cerca del suelo. Generalmente se produce más en el aterrizaje que en el despegue, ¿sí? Que el aire que está por debajo de la nave lo comprime, ¿sí? Entonces como que se genera un colchón, ¿sí? Entonces es como que la aeronave rebota, ¿sí? Como que no puede bajar y genera sustentación, ¿sí? Ese es un fenómeno muy clásico de las aeronaves, ¿está bien? Por ejemplo, o también puede ser una fase del despegue. Si el aire que ya me circula por debajo, ¿sí? Me genera un colchón que me hace como que la aeronave rebota. En este caso, por ejemplo, la nave chica, ¿hasta dónde se genera ese efecto suelo? Prácticamente hasta cuando la altura de la aeronave es igual a la envergadura de la aeronave. ¿Sí? A partir de ahí, como que ya el despeje es tan grande que ya la aeronave no comprime el aire. Entonces ahí ya queda más liberado. ¿Está bien? Eso básicamente que me hace que genere más sustentación, la nave no puede aterrizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy al aterrizaje, ¿sí? Si me genera ese efecto suelo, entonces como que la nave vuela y no termina de bajar nunca, ¿sí? Porque bueno, justamente es como que se va colchonando con el aire, porque lo va comprimiendo y no me termina de bajar nunca, ¿sí? Y ese efecto se produce más si la aeronave encima de eso está liviana, ¿tá? Entonces ese efecto, ¿qué me hace? Que me coma mucha pista, ¿sí? Entonces me como pista y no bajo y por ahí termino tocando en la mitad de la pista o más allá, con lo cual no es bueno, ¿sí? Siempre acuérdense que hay que aterrizar en el primer tercio de la pista. ¿Por qué? Porque yo tengo cualquier emergencia que tenga, yo asegurándome aterrizar en el primer tercio,
tengo 2/3 de pista para poder controlar la maniobra, ¿sí? En cambio, si yo voy aterrizando, me vuelo, no bajo, y toco, y toqué la mitad de pista, o sea que ya me comí media pista, que yo ya no me sirve, por ahí en la otra mitad de pista que tengo no logro controlar la nave, ¿sí? Termino frenando la cabecera, parado arriba de los frenos porque la nave no frena, ¿sí? Pues llegué porque me comí toda la pista, ¿está? Y eso es lo que siempre hay que evitar buscar, ¿está bien? Bueno, ya para ir terminando, vamos a hacer un poco de lo que es performance de despegue, ¿sí? Que esto después lo vamos a ver un poco más fino para ir a la clase que viene, ¿sí? Cómo actúan las potencias, ¿sí? Y cómo me afecta el despegue, mi trayectoria de despegue y en función de otro fenómeno que estuvimos viendo, el desplazamiento que yo voy a ir teniendo. ¿Está bien? Bien, esto lo vamos a pasar un poco rápido. Y bueno, acá un poco lo que decía, que es importante la referencia que yo tengo que tener en cuanto a los instrumentos, ¿sí? Fíjense, y la información que me da el instrumento, ¿sí? Uno mira el altímetro, ve la altura, ve la velocidad, pero hay que tener en cuenta mucha información que está dando, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá el arco verde, ¿sí? Vamos al arco verde, está el arco blanco, que está dentro de lo que son mis áreas de operaciones, el arco amarillo, ¿sí? Que es un área de precaución, y el área roja, que obviamente ya es un área de peligro, ¿sí? Esto igual que el semáforo, ¿está bien? Y como a mí me va indicando distintas velocidades, ¿sí? Tanto de operación, ¿sí? Como de empleo de la aeronave, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo acá tengo a 70 nudos, dice BC1 y en a 60 y algo un BCO, ¿sí? Ahí ya me está indicando qué velocidades tengo que tener de pérdida, ¿sí? Y de rotación, por ejemplo. Si sigo avanzando, fíjense que en 105 nudos tengo la BF, que es la velocidad para falla de motor. O sea, si yo alcancé los 110 nudos y no tuve falla de motor, listo, sigo avanzando y despego normal, ¿sí? Ahora, si yo tengo mi falla de motor antes de los 110 nudos, me da, la velocidad que desarrollé me alcanza para abortar el despegue y el exceso de pista remanente que yo tengo, puedo controlar la aeronave. ¿Está bien? Ahora, si yo pasé los 105 nudos y tuve una falla de motor, ya tengo que salir a volar. Ya la velocidad arriba de 105 nudos ya no me permite poder abordar el despegue y frenar la aeronave en forma segura y alcanzar el fin de la pista. ¿Está bien? Y después al final del arco verde, en unos 165 nudos más o menos, tengo lo que se llama la VNO, que es la velocidad operativa de no exceder, ¿sí? Ahí ya es donde empezamos, ¿se acuerdan con la curva de Hooke? ¿Sí? Ya ahí empiezo a generar deformaciones en la aeronave por la presión de aire que estoy generando, ¿sí? Entonces esa es la velocidad operativa que no tengo que exceder. Si la paso de la nave, se va a deformar, pero va a aguantar esas deformaciones, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta la famosa BNE, que es la línea roja. A partir de ahí, ¿sí? Que está casi en unos 190 nudos, se acabó el altímetro, ¿sí? La BNE es la velocidad de no exceder. Ahí rompí la aeronave, ¿sí? Ahí pasé mi zona elástica, mi zona plástica y llegué a mi zona de rotura. O sea, no solamente que deformé la aeronave en forma permanente, o sea que ya quiere decir que no, por más que yo saque que baje velocidad, la aeronave ya no vuelve a su posición, ya la deformé. Bueno, si yo excedo mi BNE, ahí corro riesgo ya directamente a romperla, ¿sí? Ya entro en las deformaciones plásticas de la aeronave. ¿Tá? Por eso es importante respetar muchísimo las velocidades que indica el fabricante, ¿sí? Y no ponerlo a la velocidad que quiera. ¿Tá? Pero hay una velocidad que nunca tiene que exceder, que es justamente la BNE, ¿sí? La velocidad de no exceder, porque literalmente van a romper la aeronave. ¿Tá? Bueno, dejamos acá, ¿les parece? Ya metimos 2 clases, así que venimos bastante bien, estoy viendo el cronograma. Sé que con el WhatsApp hubo una serie de vueltas ahí con el tema de las fechas y demás. Yo mantengo las fechas que estaban previstas, ¿sí? Así ya lo dejamos arrancado ahora. Aerodinámica es el 6 de diciembre y estructuras es el 4. ¿Tá? Así que mantenemos esas fechas. ¿Está bien? Bueno, yo recuerdo mañana no hablar de aerodinámica. ¿Está bien? Así que
mañana, listo, quedan liberados. ¿Está? Y nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar el 30, el próximo jueves, que sería la última clase de aerodinámica. ¿Está? Estructura. Listo. Yo termino la clase y le subo estas presentaciones y los dos trabajos prácticos, así ya en la semana los van trabajando. ¿Ah? Listo, gracias Mariano. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta rápida? ¿Alguna consulta? No. Creo que no. ¿No? Listo. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. La semana que viene. Gracias. Pablo.